Muy bienvenidos, queridos hermanos de la comunidad lectora diaria de la Biblia. Estamos ya en nuestra octava lectura en Marcos, el Evangelio que estamos leyendo. Y hemos aprendido tanto en estos breves pasajes que hemos estado estudiando. Se nos ha recordado de la autoridad de Jesús, que la usa para servir a los demás. Lo hemos visto ya en la lectura de ayer, cuando sana a un hombre endemoniado, lo libera de la esclavitud para darle la oportunidad de vivir plenamente la vida tal cual Dios se la dio. Entonces eso tiene que animarnos a nosotros, porque vemos a Jesús, Dios que viene a nosotros, no para ser servido, sino que para servir. Entre paréntesis, ese es un muy buen modelo que nosotros como cristianos debemos aplicar en nuestra vida. Tu vida como creyente es para servir a otros, es una vida de servicio. Al final del día, eso es lo que cuenta, que reflejes en lo que haces a Jesús. Lo que vemos acá es a Jesús en el mismo día, sábado, en que él liberó al endemoniado. Lo vemos ahora en un ambiente más doméstico. Se ha trasladado desde la sinagoga a la casa de Pedro y Andrés. ¿Y qué encuentra ahí? A la suegra de Pedro, que está enferma, con fiebre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? La sana, la restaura a su salud. ¿Y qué es lo que hace ella una vez que ha sido restaurada? Y esto es clave: sirve a otros. La sanidad de Jesús no es simplemente para disfrutarla egoístamente. Yo creo que esta mujer que simplemente sale mencionada aquí como la suegra de Pedro, nos muestra, Jesús la sana, la restaura y ella sirve. Ahí hay un buen modelo para ti y para mí en la vida. ¿Por qué es especial todo esto? Porque todo esto sucede un sábado. Se supone que el sábado los judíos no podían hacer nada, ni siquiera sanar. Tocó a una persona que estaba enferma, sanó o liberó a un endemoniado. Todavía no hay oposición a Jesús, esa vendrá un poco más adelante, pero Jesús viene a decirles que el sábado, que es el día de reposo, el día de la comunión con Dios, es también el día de la libertad. Y para que tanto el endemoniado como para que esta mujer que ha sido sanada puedan realmente vivir la libertad, necesitan ser restaurados. Y eso es lo que Jesús está haciendo. Entre paréntesis, por esa es la razón que dice que cuando se puso el sol, ahí empezó a venir la gente. Porque ahí nadie los podía acusar de que estaban rompiendo las reglas del sábado. ¿Y qué es lo que sucede? Jesús sana a todas las personas, los libera. Y yo asumo que eso significó que el mensaje de Jesús se propagó por todos lados, que por fin había venido alguien con autoridad, que no solo hablaba de Dios, sino que actuaba con la autoridad de Dios. No como la árida y seca y legalista enseñanza que ellos habían estado recibiendo. Entonces, yo creo que es importante eso. Y mientras yo leía mi lectura, me acordé de otro pasaje que nosotros como iglesia hemos estudiado antes, que es en Lucas, cuando Jesús parte su ministerio en Nazaret. Puede haber sido en el pasaje que leímos hace un par de días atrás. Dice así, en la primera lectura pública de Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia, o sea, el Evangelio, a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los presos, el endemoniado restaurado, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Cristo no es discursos bonitos. Cristo es realidad. Yo creo que eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Cristo no viene a decirnos palabras lindas solamente, nos dice palabras hermosas como libertad, restauración, misericordia, comunión, esperanza, futuro, maravilla.
Él respalda esto con hechos concretos y lo hemos visto hoy día acá. Pero no es una persona que hace eso en forma aislada también, porque aquí lo vemos en otro aspecto, que él lo hace acompañado de sus discípulos. Dice que va a la casa de Pedro y Andrés acompañado también con Juan y Santiago. Y yo creo que es importante que nosotros veamos acá. Eh, los discípulos están con Jesús cuando lo ven a él hacer los milagros. Estaban ahí, estuvieron ahí en la sinagoga cuando Jesús liberó a ese endemoniado. Estuvieron ahí cuando la suegra de Pedro fue sanada. Estuvieron ahí cuando esa multitud de enfermos fue restaurada. Entonces la pregunta que yo te hago a ti y que yo me hago a mí también es, como discípulos, ¿puedo ser discípulos desde una distancia mirando desde lejitos? ¿O tengo que vivir cerca de Dios? Yo creo que la respuesta tú la tienes. Solo se puede ser discípulo de Jesús cerca de Jesús. Tan cerca que Jesús vive en ti. Su espíritu vive en ti. Entonces ahí hay un desafío para ti y para mí. Y esto es algo permanente. Es una cosa continua en la vida. Vivir como discípulo de Jesús. Entonces yo te quiero invitar ahora a agradecer a Dios porque este Jesús, el ungido de Dios que ha venido como rey y siervo, ha venido con autoridad. Va a sufrir, Él va a pagar el costo de librarte, pero lo hace con autoridad. Tanta autoridad que hasta los demonios deben obedecerle. Hemos visto acá. Y pídele que te ayude a ser un discípulo como Él tiene en mente que sean los discípulos, personas que son moldeables por Jesús. Recordemos el versículo que estamos aprendiendo esta semana, que es Marcos 1:17. Jesús les dijo, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Si te gustó esto, si significó algo para ti, te animo a compartir esta enseñanza con otras personas. Que Dios les bendiga.